circula una imagen que atravesó fronteras y continentes, un semblante tapizado de tatuajes hasta el último centímetro, unos ojos sin calidez, la encarnación pura del espanto. Ese retrato se abrió paso hasta las primeras planas, los reportajes y los telediarios de medio planeta cada vez que salía a relucir la organización criminal más aterradora que existe, la Mara Salvatrucha. A lo largo de años, si alguien evocaba a la MS-13, en su cabeza aparecía ese semblante. Pese a ello, apenas un puñado de personas sabía quién se escondía detrás de la instantánea. Alguien que no era un simple rostro para los fotógrafos, sino uno de los jefes que contribuyó a edificar la dirigencia de la pandilla. Un capo hoy perseguido por el FBI y acusado de más de 500 crímenes de sangre. Responde al nombre de Carlos Tiberio Ramírez Valladares, si bien en los bajos fondos se le conoce como Snyder de Pasadena. Si te intriga descubrir a fondo a los delincuentes más temibles que ha parido El Salvador y las tramas escondidas tras las fotos que todos reconocemos, dale ya a suscribirte y toca la campana, porque la crónica de este sujeto explica cómo un semblante tatuado terminó siendo el estandarte planetario de una banda que sumió toda una nación en el pavor. Comencemos por aquello que hace irrepetible a este protagonista, ese detalle que lo separa del resto de los capos. Existe una explicación de por qué fue su semblante y no el de otro el que se hizo célebre por todo el globo, y esa explicación descubre el inmenso valor simbólico de este individuo. ¿Cómo acabó la cara de Snyder siendo el retrato de la MS-13? Conforme documentó el periódico El Faro, la instantánea de su rostro tatuado se transformó en una imagen emblemática, recuperada sin descanso para acompañar crónicas sobre la MS-13 en prensa escrita, publicaciones y espacios televisivos de los puntos más dispares del mundo. Aquel semblante, anegado de tinta, resumía a la perfección la noción que la humanidad se había forjado de la Mara Salvatrucha, la banda de los tatuajes, la banda del pavor. No obstante, tras esa figura que multitudes observaron sin saber cómo se llamaba, se ocultaba uno de los sujetos más influyentes y mortíferos de toda la organización. La imagen era conocidísima, el criminal que la protagonizaba, un misterio para la inmensa mayoría. Hoy le vamos a atribuir identidad, trayectoria y delitos a esa cara. Para ubicar su posición dentro de la banda, resulta necesario remontarse hasta la raíz misma de la MS-13 en El Salvador. Y aquí brota el primer indicio que evidencia su antigüedad en el escalafón, porque Snyder no fue un mareros más que se incorporó a destiempo. ¿Qué función cumplió en el nacimiento de la pandilla? Según El Faro, Snyder se contó entre los primeros muchachos que ingresaron a la Mara Salvatrucha después de la avalancha de pandilleros expulsados desde California a principios de la década de los 90. En otras palabras, estuvo presente prácticamente desde el arranque, cuando el germen de la MS-13 desembarcó en El Salvador llegado de Estados Unidos. Perteneció a esa generación pionera que trasladó la banda de Los Ángeles hasta el territorio salvadoreño, y su trayectoria no se quedó ahí. Participó en la conformación de la Ranfla Nacional a mediados de la década de los 2000, la dirigencia que comanda la organización entera. A partir de entonces, ostenta un puesto de altísimo rango en la pirámide de la pandilla. No se trata de un cargo secundario ni de un capo de colonia, sino de uno de los ingenieros del engranaje de poder de la MS-13. Su antigüedad en la jerarquía viene acompañada de un expediente delictivo que se hace complicado de asimilar, porque las magnitudes que las autoridades de El Salvador le imputan a este sujeto lo emplazan entre los asesinos más implacables del territorio. ¿Por cuántos delitos se le procesa en realidad? De acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, apodado Snyder de Pasadena, enfrenta un proceso por más de 600 ilícitos, entre los que se cuentan más de 500 asesinatos agravados, sumados a desapariciones y otros crímenes que azotaron con crudeza a los salvadoreños. Léelo otra vez. Más de 500 homicidios agravados endosados a una sola persona. 500 existencias, cuando menos, encadenadas al nombre de este capo. Es un guarismo que lo posiciona codo a codo con otros jefes de la Ranfla en lo más alto de los delincuentes más despiadados que ha sufrido El Salvador. Y tras cada una de esas cantidades, late un hogar deshecho, un vecindario atemorizado, una muerte dispuesta desde la cúspide de la estructura. Sin embargo, el poder de Snyder no se agotaba en El Salvador, y es en este punto donde su perfil adquiere una escala internacional, porque este hombre no era únicamente un jefe de ámbito local, sino un capo con tentáculos más allá de las fronteras, y eso lo convirtió en objetivo del organismo más poderoso del planeta,
que lleva al FBI a perseguir a Snyder de Pasadena. El FBI sumó a Snyder a su relación de fugitivos reclamados. Según el mismísimo Buró Federal de Investigaciones, se le busca por su presunto involucramiento en la conducción de las operaciones de la MS-3 en 3 naciones, Estados Unidos, México y El Salvador. Se le tilda de capo de alto rango, procesado por la responsabilidad que habría asumido al mandar ejecutar innumerables episodios de violencia contra población civil y contra miembros de bandas rivales, además de por su implicación en el comercio de estupefacientes y en redes de extorsión repartidas por diversos países. Es decir, no era un maleante de esquina, era un jefe cuyas instrucciones rebasaban fronteras, que orquestaba operaciones de la pandilla a lo ancho de toda una región. De ahí que Estados Unidos lo persiga y de ahí que su nombre aparezca entre los más reclamados. Las imputaciones que le formula la justicia estadounidense son de una severidad extraordinaria, del tipo que se reserva a las amenazas de mayor calibre, porque Estados Unidos no lo señala por infracciones ordinarias, sino por conductas que lo colocan a la par de los terroristas más peligrosos del orbe. ¿Cuáles son en concreto los cargos que enfrenta NEU? El 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York, con sede en Central Islip, dictó una orden de captura contra Ramírez Valladares. Las acusaciones: confabulación para suministrar y encubrir respaldo material a terroristas, confabulación ligada al narcoterrorismo y confabulación relacionada con la delincuencia organizada. Son idénticas a las que Estados Unidos elevó contra los cabecillas supremos de la Rampla Nacional, a quienes tiene por la cúpula directiva de una organización terrorista transnacional. Snyder es, en la óptica de Washington, uno de esos dirigentes de la más alta jerarquía. Las autoridades estadounidenses lo describen como peligroso y previenen de que podría estar armado. Su nombre se lee junto al del propio Diablito de Hollywood en el listado de capos de la dirigencia que Estados Unidos exige. Ahora bien, es en este tramo donde la trayectoria de Snyder experimenta un vuelco fascinante, uno que lo distancia de la estampa del criminal que maniobra entre tinieblas, porque este sujeto en determinado instante de la historia salvadoreña abandonó el ocultamiento y se convirtió en una figura pública, casi en un rostro mediático. ¿Cómo acabó un capo reclamado concediendo ruedas de prensa? Según pesquisas del Faro y del propio Departamento de Justicia norteamericano, Snyder figuró entre los principales artífices de las tratativas que la MS-13 puso en marcha con los distintos gobiernos salvadoreños desde 2012 como mínimo. Y durante la fase bautizada como la tregua, tanto él como otros portavoces de la banda se erigieron en figuras públicas, comparecieron ante la prensa, dieron lectura a comunicados en representación de la organización, intervinieron en actos públicos fuera del recinto penitenciario. Visualiza la escena: un capo procesado por centenares de asesinatos, dirigiéndose a las cámaras como si fuera un cargo cualquiera, pactando de igual a igual con el poder. Ese fue el grado de ascendiente que lograron estos hombres. La pandilla había dejado de ser una mera fuerza soterrada, se había transformado en un protagonista con voz pública, y Snyder era una de esas voces. Su condición de negociador lo arrastró incluso hasta escenarios inconcebibles para un mareros, porque el ascendiente de Snyder y de la dirigencia fue tan considerable que llegó a situarse frente a representantes de instancias internacionales. ¿Hasta qué extremo alcanzó su intervención en las tratativas? Conforme a lo recogido por el Faro, los principales voceros de la MS-13 durante la tregua, entre ellos integrantes de la Rampla, llegaron a encontrarse dentro de una prisión con quien era entonces el secretario general de la Organización de Estados Americanos, capos de una banda, procesados por cientos de crímenes, compartiendo mesa con la diplomacia internacional. Esa estampa sintetiza el poder descomunal que estos hombres conquistaron. No eran prófugos agazapados en la oscuridad, sino interlocutores a los que el Estado, incluso los organismos internacionales, admitían como una fuerza con la que resultaba obligado conversar. Snyder de Pasadena, el hombre de la cara tatuada que decoraba las portadas del mundo, era también uno de los que se acomodaban en esas mesas. Y ese poder de negociación es precisamente el que ha colocado a Snyder en el corazón de un vendaval político y diplomático que se extiende hasta la actualidad, porque las tratativas en las que intervino no se limitaron a los gobiernos de antaño, sino que según Estados Unidos se estiraron hasta la administración vigente. ¿Qué rol asumió Snyder en los pactos más recientes? Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Snyder de Pasadena fue uno de los líderes más prominentes en las negociaciones con el gobierno de Nayib Bukele. Las autoridades estadounidenses
afirman que la administración salvadoreña habría pactado en la sombra con la MS-13, brindando a sus jefes ventajas y amparo frente a la extradición a cambio de un descenso de los homicidios y de sostén político. Y Snyder, en su condición de operador esencial de esas conversaciones, sería un engranaje medular del entramado. Aquí es imperativo ser rigurosos y sinceros. Se trata de imputaciones e investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense y de medios como El Faro. El presidente Bukele ha rechazado de forma rotunda haber negociado con las bandas. Nos hallamos por consiguiente ante una acusación de peso por un lado y un desmentido oficial firme por el otro. Esa controversia en torno a los pactos conlleva una derivada muy concreta y muy espinosa entre ambas naciones, porque hay un aspecto puntual que, según Estados Unidos, resultaba capital en las tratativas y que aclara por qué Snyder continúa en El Salvador y no en un tribunal neoyorquino. ¿Por qué no ha sido extraditado? Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, una de las demandas centrales que la Rampla Nacional imponía en sus negociaciones con el gobierno salvadoreño consistía justamente en que El Salvador rehusara extraditar a los cabecillas de la MS-13 reclamados por Estados Unidos, es decir, evitar que estos jefes acabaran ante la justicia en cortes estadounidenses habría sido una de las cláusulas del acuerdo. Y lo comprobable es que, a pesar de las solicitudes formales de extradición cursadas por Estados Unidos, varios de estos capos, Snyder incluido, han seguido custodiados por El Salvador. El Departamento de Justicia ha apuntado que se presume que Snyder de Pasadena continúa en manos del Estado salvadoreño. El forcejeo por su extradición y por la de otros capos sigue siendo uno de los focos de tensión más delicados entre los dos ejecutivos. Para entender por qué El Salvador se niega a entregarlo, hay que asimilar lo que estos hombres conocen, porque hay un motivo profundo. Según los expertos, por el que la extradición de Snyder y de otros capos resulta tan delicada. ¿Qué datos podrían revelar estos jefes si declaran en Estados Unidos? Según indagaciones periodísticas, si capos como Snyder terminan en tribunales estadounidenses, Estados Unidos podría preguntarles por los entresijos de las negociaciones clandestinas entre las bandas y los sucesivos gobiernos salvadoreños. Dicho de otro modo, estos hombres son testigos directos de los pactos. Ellos ocuparon las mesas, ellos negociaron, ellos manejan los nombres, las fechas y los términos. Por eso su extradición no es una cuestión meramente judicial, sino hondamente política. Lo que estos capos saben podría poner en aprietos a personajes del poder. Snyder, como uno de los principales artífices de esas tratativas durante más de una década, es exactamente la clase de testigo cuyo testimonio podría airear secretos incómodos, y eso lo vuelve una ficha tan preciada como peligrosa sobre el tablero. Todo ello nos lleva al momento presente, al capítulo que hoy protagoniza este capo histórico, porque después de décadas en la cúpula del crimen, Snyder encara ahora el proceso que podría cerrar definitivamente su historia. ¿En qué punto se halla actualmente? Carlos Tiberio Ramírez Valladares se cuenta hoy entre los capos de la Rampla Nacional que están siendo enjuiciados en el proceso más colosal de la historia de El Salvador, la macrocausa contra los máximos dirigentes de la MS-13. En ese juicio, la Fiscalía aspira a endosar a estos 22 jefes históricos la totalidad de los homicidios que corrieron a cargo de la estructura sobre la base de que ningún fallecimiento se producía sin la orden o la aprobación de la dirigencia. Entre esos crímenes se contabilizan, según la Fiscalía, decenas de policías abatidos y los sucesos que desencadenaron el régimen de excepción. Snyder, con sus más de 500 homicidios imputados, constituye una de las piezas nucleares de ese proceso histórico. El hombre cuyo semblante tatuado recorrió el mundo comparece hoy ante la justicia del país que ayudó a desangrar. Conviene, como es habitual, ser honestos respecto al proceso y a sus claroscuros, porque esta macrocausa, con toda su relevancia, se topa con reproches que es de rigor señalar para abarcar el panorama completo. ¿Qué se objeta de estos procesos? Colectivos humanitarios han reprochado los enjuiciamientos masivos por el recelo de que, al no delimitarse del todo la responsabilidad penal individual de cada procesado, puedan dictarse condenas injustas. Es una controversia legítima sobre las garantías del proceso, que forma parte de la discusión nacional e internacional en torno al modelo de seguridad salvadoreño. Dicho esto, en el caso de Snyder de Pasadena, nos referimos a un hombre reconocido como capo histórico de la MS-13, tanto por la justicia salvadoreña como por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reclamado a nivel internacional y documentado a lo largo de décadas como uno de los jefes de la cúpula. No es un supuesto de identidad incierta,
Su papel en la estructura está sobradamente acreditado por autoridades de dos países. Una cosa es el debate sobre el formato de los juicios, otra bien distinta la carrera criminal de este capo en particular, que está firmemente documentada. Entonces, ¿qué encierra verdaderamente la historia de Snyder de Pasadena? Porque más allá de sus delitos, su figura guarda una enseñanza sobre cómo operaba el poder de la MS-13 y sobre por qué costó tanto hacerle frente. ¿Qué nos revela este protagonista? Su trayectoria evidencia que la MS-13 no era una vulgar banda de maleantes tatuados como insinuaba aquella imagen emblemática de su cara. Era una organización dotada de líderes históricos con una dirigencia articulada, con habilidad para negociar con gobiernos e instancias internacionales, con presencia en varios países y con un peso político tan tangible que podía condicionar resoluciones de Estado. Snyder personifica esa doble condición. Por fuera, el semblante tatuado del espanto callejero. Por dentro, un operador político y delictivo de altísimo nivel, capaz de sentarse a pactar de igual a igual con el poder. Descifrar a este hombre supone comprender que la auténtica amenaza de la MS-13 jamás estuvo solo en sus tatuajes o en su armamento, sino en su aptitud para constituirse en un poder que rivalizaba con el Estado. Esa es, en definitiva, la genuina historia que se oculta tras Snyder de Pasadena. No es únicamente la del hombre cuyo rostro tatuado se convirtió en la estampa mundial de la Mara Salvatrucha. Es la historia de uno de los inventadores de la cúpula de la banda, un capo procesado por más de 500 homicidios, reclamado por el FBI en 3 naciones, artífice clave de las negociaciones ocultas entre las pandillas y el poder, y hoy una de las piezas centrales del juicio más grande de la historia de El Salvador. El semblante que el mundo contempló en 1000 portadas cuenta al fin con su relato completo. El de un hombre que colaboró en levantar el imperio del terror y que ahora, arrebatado su poder, comparece ante el país que sometió a su sombra durante décadas. Y su eventual extradición o su juicio final todavía podría sacar a la luz algunos de los secretos más celosamente guardados de la historia reciente salvadoreña. Si esta crónica te atrapó hasta el desenlace y quieres seguir conociendo a fondo a los criminales más poderosos que ha dado El Salvador y los enigmas ocultos tras sus rostros, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué protagonista quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque tras cada una de estas imágenes que el mundo ha contemplado, se esconde una historia que aclara cómo El Salvador llegó hasta este punto. Y nosotros vamos a seguir relatándotelas todas sin adornos y sin miedo.